Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe. Si tú estás yo te puedo pecar. Vamos allá. En la maquinaria vine a representar. Buenas noches, amigos y amigas, es un gusto saludarles esta noche en este espacio de memoria del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras. COFADE les saluda a Rixi Ponce y en control les saludamos a Manuel Alvarado y Selvin Silva. Pero antes de llevarles a ustedes la agenda informativa en materia de derechos humanos de esta noche, vamos a recordar a estos hombres y mujeres que fueron asesinados durante la crisis postelectoral del 2017 por el régimen de Juan Orlando Hernández. José Avilio Soto, Roger Alberto Vázquez Reyes, Víctor Evelio Martínez Álvarez, José David Ramos Lambert, José Fernando Melgar, Kimberly Dayana Fonseca, Eric Javier Montoya Cruz, Raúl Antonio Triminio Cisnado, Milton Orlando Rivera, Israel Hernández Varela, Mauricio Jonathan Echeverría, Michael Jair Ponce Sauceda, Virgilio Yaret Ávila González, Arnold Fernando Serrano Moncada, Raúl Humberto Brizuela Reyes, Jesús de María Sánchez Sauceda, Seth Jonathan Araujo Andino, David Octavio Quirós, Brian Noé Mejía González, Delmer Josué Medina, Harold Uriel García, Cristian Fernando Hernández Llanes, Juan Carlos Flores Silva, Catherine Nicole Bonilla, Marlon Evelyn Mendoza Herrera, Maikin Enoc Ramírez, Walter Daniel Lemus Ramírez, Julio Alexander Funes Guillén. Y usted está escuchando Voces contra el Olvido, el programa de memoria del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, y hoy es sábado 9 de agosto del año 2025. Poco a poco nos acercamos al 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas contra la Desaparición Forzada. Pero desde ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el economista y politólogo Héctor Soto. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Rixi, buenas noches, doña Berta, y a todos los que nos escuchan, nuestro más sincero y agradecido saludo. Muchas gracias, licenciado Héctor, y también, como cada sábado, le damos la bienvenida a nuestra coordinadora general del COFADE, doña Berta Oliva. Buenas noches, doña Berta. Rixi, buenas noches, Héctor. Bienvenido a esta hora de memoria y ustedes que están pendientes siempre de este espacio, muy buena noche. Y queremos invitarlos para que estemos en sintonía esta hora, especialmente en el mes de agosto, que es el mes de la memoria a nivel continental y a nivel mundial. Doña Berta, y es el mes también que estas Voces contra el Olvido cumplen 25 años de estar al aire. Ah, ya querías que te felicitara. Al programa. Al programa. Bueno, pero vos lo estás coordinando ahorita. Sí, son 25 años, ¿no? 25 años que estamos cumpliendo, pero a mí me parece que fue ayer, Héctor. Ese es el tema, que me parece que fue ayer que nos inspiramos en crear un espacio como este para reflexionar, para analizar, para sentar siempre nuestra posición al respecto de los diferentes acontecimientos que va viviendo el país. Pero son 25 años y mantenerlo no es fácil. Cierto. Es una cosa que cuesta, ¿va, Rixi?
cuesta, doña Berta. Y les comentamos, bueno, doña Berta, que usted esta semana ha tenido diferentes actividades, entre ellas la participación en el conversatorio Historia y Evolución de los Derechos Humanos en Honduras, principales logros y retos en el actual gobierno. Esta invitación fue realizada por la Escuela de Formación Política del Colectivo del Partido Libertad y Refundación Libre, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Es que yo sí creo que hay que participar donde te inviten y donde no te inviten. Hay que participar como ciudadanas y ciudadanos activos. Por supuesto que una invitación de esta naturaleza y de este nivel para hablar de un tema que es de interés nuestro y de interés del país y de la patria, esos grandes desafíos que tenemos en temas de derechos humanos, que fui convocada y ahí estuvimos contigo, ¿eh? Y por la SAC Dicta, ¿no? Y me gustó por la dinámica que se dio ahí. Todos las ahí presentes, hombres y mujeres, estuvieron atentos, pero más que atentos, estuvieron participando, y eso es bueno, porque no se fueron ni aburridos ni estaban desesperados por irse. Terminó ese espacio, que son me parece a mí que esos son los retos que hay, ¿no? Mantener los espacios organizados a nivel nacional, como es el colectivo que Libre ha decidido tener en los diferentes espacios y con la diferente gente. Es bueno estar ahí y fue bueno la acción que tuvimos. También, doña Berta, les comentamos en otra información que el juicio contra los ex jerarcas militares Romeo Vázquez Velázquez, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto por el asesinato durante el golpe de Estado sigue paralizado por 3 recursos de apelación que aún no han sido resueltos. Los ex generales fueron acusados por el Ministerio Público de los delitos de asesinato y asesinato en grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Isis Obed Murillo Mencía y Alex Roberto Zavala durante el golpe de Estado de 2009. El caso de Venancio Cervantes, la defensa apeló la decisión del tribunal en negar arresto domiciliario, alegando que el acusado tiene 70 años, aunque la ley establece que las personas mayores de esa edad pueden obtener esta medida, no es automática, y el tribunal debe valorar los riesgos de fuga. Ya tenemos experiencia, doña Berta, con el prófugo imputado, como le llama usted, que se dio a la fuga. Héctor, no es que le llamo yo, es que eso es lo que es un imputado prófugo, y que abusó, y además abusó realmente del nivel de confianza que tuvo el juez, por no creer que, y por no decir que es que el juez se prestó y le dio la oportunidad, por no decirlo al aire, pero también eso puede pensar cualquier ciudadano, que se le dio casa por cárcel y él asumió que le estaba diciendo vete, y además consciente de lo que había hecho, de lo que ha hecho, de su responsabilidad en el golpe de Estado, que él sabe que cometió un crimen de lesa patria, y ese crimen de lesa patria tiene consecuencias gravísimas, aunque originalmente no se le estaba acusando por el tema, sino por el crimen de lesa humanidad cometido el 5 de junio contra los manifestantes, porque hubieron varias gente torturada, varias gente herida, y con el resultado doloroso y fuerte del asesinato de Isis Obed Murillo. ¿Qué pasa con eso? Yo lo que creo es que, para decir que vale la pena que pensemos que el juez tuvo que haberle tratado de hacer algún favor, es porque ellos, especialmente el que está prófugo, no estaba en su casa, ya iba prácticamente iba como en retiro, porque ya le habían avisado del sistema de justicia que había una orden de captura y de detenerlo, ¿no? Entonces, esas partes son las que uno siempre va viendo en el desarrollo, pero lo importante aquí, Héctor, yo no sé si ustedes me pueden decir lo contrario, pero lo importante aquí es que jamás en la historia de Honduras
se había visto un requerimiento fiscal y un juicio abierto contra 3 jerarcas altos militares que fueron claramente los actores materiales y en gran momento hasta intelectuales del golpe militar de Estado. Nunca se había visto. Y además lo que atrajo el golpe militar de Estado, que no solo trajo asesinato. Sí, y eso hay que decirlo, es nuevo en el país, también marca un cambio en la forma en cómo ahora el país está administrando la justicia, la verdad y también la memoria, Berta y Rixi, porque detrás de esto hay muchas víctimas. Creo que a veces lo que más llama la atención es quienes murieron o quienes sufrieron algún tipo de atropello físico, pero lo cierto es que quien más sufrió fueron los derechos humanos, fue nuestra democracia, incluso la economía. Creo que el país se retrotrajo mucho en el tiempo y todavía estamos viviendo eso. Y también, Berta, pues para mí es casi imposible no ligar eso a la experiencia personal, pero también al COFADE. Yo creo que en eso el COFADE ha jugado un papel clave, no solo defendiendo derechos humanos, no solamente manteniendo la memoria viva, sino que yo creo también, Berta, que salvando vidas. A veces eso se dice muy poco porque la gente cree que hablar de defensa de derechos humanos implica andar en reuniones o andarle exigiendo a los políticos, pero creo que en eso COFADE ha jugado un papel clave. Para mí, pues es imposible, Berta, no recordarme 15 años atrás viajando con usted y con mis papás hacia la frontera, y creo que eso es una realidad que algunos la podemos contar con fortuna y volver nuevamente, otros desafortunadamente no lo han podido hacer. Y yo creo que lo primero es agradecerle, Berta, a usted y al COFADE lo que han hecho por muchos hondureños, y por eso es que estas acciones que hoy usted reivindica realmente son acciones que tienen que marcar un precedente en el país. Esperemos que la búsqueda de la verdad y hoy la búsqueda de la justicia vaya más allá de eso, y también un cambio en las instituciones, ¿no? Necesitamos instituciones que no vean al que piensa diferente como un enemigo, y tampoco podemos permitir que a cambio de las diferencias ideológicas amemos la guerra y odiemos la paz. Yo creo que necesitamos estar en un país donde no importa la ideología, no caigamos en el extremo de creer que la guerra, la violencia, violar derechos humanos, perseguir o matar justifica cualquier cosa. Creo que hay fronteras que como país necesitamos hoy demostrar que ya no es correcto pasar. Y es que hay algo, Héctor, que a mí me parece que sí es bueno que uno siempre lo esté planteando. El tema aquí es que los hechos no deben repetirse, pero para que los hechos no deben de repetirse, se tiene que establecer líneas de acción para hacer cambios estructurales en nuestro país. El tema de derechos humanos necesita cambios estructurales. Por eso siempre nosotros, y a alguna gente no le gusta, a alguna gente lo condena, a alguna gente no quisiera que lo hiciéramos, es la tarea que nos hemos puesto, no nos hemos impuesto, sino que la tarea que nos hemos puesto de ver al pasado, traerlo al presente, discutirlo en el presente para que nos dé claridad, y es la única forma que nosotros creemos que se puede construir futuro. ¿Por qué decimos esto? Y está clarísimo. Cuando vivimos la implementación de la doctrina de seguridad nacional, que se dieron cualquier tipo de violaciones de derechos humanos, como es la desaparición forzada, que es crimen de lesa humanidad, y que eso no se había visto como el desarrollo de una política criminal de Estado. Si todo lo que se vivió en ese periodo se hubiera actuado realmente en el entendido que habían acuerdos de paz y que hubieron acuerdos de paz,
pero los acuerdos de paz debe de ir con la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la verdad. Y aquí todo eso fue negado, la verdad y la justicia. ¿Qué pasó? Los perpetuadores de esa barbarie de los años 80, en la implementación de la doctrina de seguridad nacional, nunca fueron castigados, nunca fueron llevados a juicio, y en el 2009 esos mismos actores son los que estuvieron involucrados en el golpe de Estado, pero además del golpe de Estado de sacar a un presidente legítimamente electo, es todo lo que trajo consigo de violación graves a los derechos humanos. Entonces, uno sabe que la línea es la exigencia de la verdad, la exigencia de la justicia, y que debemos siempre estar diciendo, bueno, hay que acusar, ¿sí? Porque ahorita es un gran desafío, se tiene que acusar a los perpetuadores del golpe militar de Estado, de los que hizo que tantos jóvenes como Héctor salieran del país. Y a mí, por ejemplo, no puedo olvidar el retorno con tus padres cuando te dejamos. ¿Cómo venían? O sea, uno no puede estar contándolo, ¿no? Porque cómo venían y bueno, pero en el fondo también estaban respirando tranquilos, o sea, satisfechos, porque ya el peligro que tenías aquí, pues lo habías oído, ya estabas fuera, pero no es fácil despedir un hijo en condiciones que uno no quiere que se vaya. Y la otra era preguntarse, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Y regresará? Volver a tener a mi hijo, y eso fue masivo, volver a tener a mi hija. Y eso, Berta, pasó con mucha gente, y uno también lo que espera, Berta, es que como país avancemos. Yo creo que la ideología y las diferencias ideológicas deben resolverse por la vía democrática, porque a mí me ha perturbado mucho ver hoy cómo el tuit que lanzó la presidenta Xiomara Castro de apoyo a Venezuela está marcado por mucho odio, y preocupa cómo por la ideología las personas están dispuestas, por las diferencias ideológicas, las personas están dispuestas a que se desbarate todo el derecho internacional, a que se favorezca y se vea con ojos positivos la guerra, la invasión y el riesgo que implica que eso llegue a nuestro continente. O sea, yo creo que si lo vemos en términos de seguridad nacional, Berta, es perturbador ver cómo los atropellos que han sucedido en el Medio Oriente, hoy los tenemos latentes en el continente, y muchos hondureños ven eso con buenos ojos solo porque ideológicamente se piensa de manera diferente. Yo creo que ahí hay un riesgo muy importante. Creo que también nos habla, Berta, de que la educación en términos de derechos humanos todavía en el país tiene un camino muy largo por recorrer, porque a mí me resulta muy complejo intentar justificar cómo un hondureño, solo porque no coincide ideológicamente con otro, ve con buenos ojos que la guerra asome en nuestro continente. Yo creo que ahí hay una profunda reflexión que como país debemos hacer de evitar que eso llegue, pues. Héctor, digámoslo claramente en esta cabina. Estamos no frente, sino estamos ante una guerra mundial. Sí. Ese es el tema. Y ese es el tema que no queremos admitirlo. Y no queremos aceptarlo porque nosotros estamos convencidas que la guerra no te trae nada, solo te trae muerte. Pero lo que hay, estamos ante eso. Si uno empieza a ver todo lo que se está moviendo y quiénes lo están moviendo y quiénes se han sentido siempre por encima de los tratados, de los convenios internacionales, pero además ese país siempre exige que los otros países respeten los convenios y tratados internacionales. Pero el país, el Estados Unidos, digámoslo también así, que es el que promueve todo esto, él puede hacer y deshacer en cualquier parte, en el oriente, en el continente, en nuestro continente, en cualquier parte,
y que no le pase nada. Y hoy a mí me parece que sí debemos de reflexionar y de estar conscientes de lo que nos viene. Y lo otro, no perder nunca el aspecto fundamental que debemos tener los seres humanos, el aspecto de la solidaridad. Y la solidaridad es necesaria y me parece que fue oportuno el mensaje de solidaridad, el mensaje que ha dado a conocer la presidenta Xiomara Castro, porque hay que luchar por ser países con un gran nivel de independencia. El sometimiento, porque no nos pase nada, o porque no nos crea, o porque crean, o porque nos juzguen que somos de una ideología contraria a la del gran imperio, que nos quedemos callados. Es muy triste porque ya uno entonces está de rodilla y no puede defender nada. Así es, doña Berta, licenciado Héctor, es momento de escuchar nuestra opinión editorial titulada Esta noche, cristianos en el juego electoral. A continuación presentamos nuestra opinión editorial. Cristianos en el juego electoral. Para nadie es un secreto que las asociaciones civiles, incluidas las iglesias con personería jurídica o sin ella, están participando como parlantes de la estrategia electoral de liberales y nacionalistas. Es una estrategia contra el Partido Libertad y Refundación y sus principales figuras de la coordinación nacional y de la candidatura presidencial de Honduras. Se observan dos razones principales por las cuales los cristianos católicos y evangélicos saltaron de los púlpitos a los medios y a las calles. La primera y la principal son sus negocios. Innumerables pastores y curas han recibido cheques de fondos públicos para supuestas obras que no son auditadas ni por la prensa ni por los organismos contralores del Estado. Y esos señores necesitan esos cheques. La segunda razón es política meramente. Atienden las iglesias una estrategia de mafias internacionales, incluida la CIA, para contener el avance del socialismo democrático en Honduras mediante la manipulación religiosa. El clero católico hondureño es azul. La exsotana fuerte de la Conferencia de Obispos, Óscar Andrés Rodríguez, pertenece a una familia ciega al servicio del nacionalismo y su sucesor español es antigubernamental. Habla como político franquista de derecha. El clero evangélico es familia sanguínea, política y financiera del Partido Nacional, desde los reyes del Celaque hasta los Irías y santos del infierno, que no creen en el poder de los empobrecidos y quieren volver a cogobernar el presupuesto nacional con Dios y con el diablo. La campaña de Nasrallah y de Asfura por la presidencia está debilitada por sus propias fragilidades éticas y jurídicas, pero también por su pobreza emocional, mental y política. Es una campaña de debilucha que pone en riesgo a la oligarquía pichicata y ladrona, que sufre la vergüenza de un candidato corrupto disfrazado de manos limpias y un señor que debe firmar cada semana un libro judicial para gozar de libertad condicional. Por eso andan las iglesias en las calles tomando la temperatura a las antorchas de clase media y testeando el enojo de la gente para esconder el dólar, frenar el suministro de los combustibles y desaparecer el papel higiénico. Este ejército de camisetas blancas, igual que lo hizo en 2009, sigue la consigna de instalar en el cerebro colectivo un voto en contra de y no a favor de. En contra de Rixi, en contra de Manuel Zelaya y en contra de quien sea que proponga el Estado social para los menos favorecidos de la riqueza nacional.
Es la misma estrategia que se observa en Bolivia, por ejemplo, donde los electores convocados el 17 de este mes afilan el relato de tirar fuera al MAS, porque es mejor regresar con Tuto el Blanco que continuar con Evo el Indio a través de Andrónico. Dicho lo anterior, obsérvese que las calistenias de marchas previas al sábado 16 de agosto en Honduras no tienen por objeto orar por la paz, la fe y la esperanza, sino levantar un discurso envenenado contra la continuidad del proyecto político de Libre. Es una marcha contra Libre, por más que intenten zafarse de ese propósito. Al inicio, el pretexto de marchar era la tensión en el CNE, que ponía en riesgo las elecciones según ellos. Ahora es un diálogo político por Honduras el que hace falta, pero ello realmente esconde la intención de vender miedo e incertidumbre previo al 30. El proyecto político de Libre plantea una reforma judicial a fondo que impida la resolución de juicios en oficinas bancarias o en la Embajada de Estados Unidos, y una democratización financiera de la economía hondureña que equipare la carga impositiva a los más ricos. Las élites árabes y judías en Honduras, controladoras de la energía, las telecomunicaciones, los monocultivos agrícolas, las concesiones, las fábricas industriales, los medicamentos y el transporte, entre otros, están dispuestas a todo para retomar el control del Estado. El poder intimidante de esos actores fácticos sobre el proceso electoral, la impartición de justicia y la administración de los bienes de la naturaleza ha producido actos criminales desde amenazas de muerte, persecuciones y hasta asesinatos. La empresa Pinares, por ejemplo, está cuestionada directamente por el crimen de Juan López, y el grupo Atala es buscado por el crimen de Berta Cáceres. Ambos activistas se enfrentaron a las 10 familias y sus 25 tentáculos que acechan hoy a la consejera Ana Paola Hall desde el Partido Liberal dirigido por locos. Sin importarles los crímenes impunes, muy probablemente el financiamiento de la marcha cristiana viene de las 10 familias, instrumentalizando vulgarmente al pastor nacionalista Gerardo Irías y al nacionalista español Vicente Nácher. Afortunadamente, ha ido creciendo la conciencia sobre la estrategia malévola de los publicistas nacionales y extranjeros que empujan a los blanquitos del 16. Prueba de ello es que más de 1,600 iglesias de las Asambleas de Dios en el centro del país y la Diócesis Católica de Occidente han dicho que no participarán en un acto cuyos fines y orientaciones son partidarios. En el comunicado público de las Asambleas de Dios se define la neutralidad política de la Iglesia lejos de la propaganda política y centrada en la oración, el ayuno y la intercesión por las autoridades y la nación. En conclusión, la marcha se producirá porque esa es la decisión de los equipos de campaña. Pero las consecuencias éticas serán duras para las iglesias convocantes que van como pomponeras de un bipartidismo decadente, arrastradas por el vetusto moribundo, enjuiciado y condenado en cortes federales de Estados Unidos. Buenas noches. Y escuchábamos nuestra opinión editorial titulada Esta noche, cristianos en el juego electoral, licenciado Héctor Soto. Sí, yo creo que aquí queda algo muy en evidencia y es que hay un punto de partida
y es justamente la crisis electoral que se dio en el marco de la adjudicación y ampliación para la contratación del TREP, esa transmisión de resultados electorales preliminares. Y aquí hay que poner algo muy en claro. Este conflicto o este TREP es un instrumento creado para evitar crisis postelectorales, y el TREP terminó siendo el gran generador de crisis preelectorales. A causa del TREP se necesitó una ampliación en la prórroga de adjudicación. Una de las consejeras presentó formal renuncia ante el Congreso Nacional. Hubo una suspensión en el funcionamiento del CNE. Además de eso, hubo una sensación de politización y judicialización partidaria cruzada, ¿no? Porque los 3 consejeros empezaron a presentar denuncias entre sí. Y otro elemento es que hubo un llamamiento a marchas, una del Partido Nacional que ya se llevó a cabo, hay una marcha del Partido Libertad y Refundación que se amplió para finales de este mes, y está la marcha de las iglesias católicas y evangélicas. Eso para poner un poco en contexto cómo llegamos acá. Lo cierto es que las marchas de las iglesias son una marcha en contra de la inestabilidad del sistema electoral, y se convirtió en una marcha a favor o en contra de la ideología de los partidos políticos, y creo que eso ha desdibujado el propósito y el sentido de la marcha. Tanto así que incluso, a pesar que lo del TREP ya se resolvió, las iglesias siguen hablando de la necesidad de ir a marchar. Entonces, claramente, como lo mencionaban ustedes en el editorial, hay una sensación de ir a una marcha cuando las condiciones convocantes ya cambiaron. Y también hay que decirlo, la Iglesia Católica y Evangélica hacen un llamamiento a las marchas o a la caminata en un momento en el que se da un cambio en la correlación de fuerzas del CNE y también un cambio en los pactos políticos alrededor del CNE. ¿Por qué? Porque venía un pacto entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, donde el Partido Libertad y Refundación estaba en minoría, quedaba por fuera, y había una sensación de que el Partido Liberal y Nacional querían imponer su criterio. Luego, en el marco de la renuncia de Ana Paola Hall, se percibe que hay un cambio en la correlación de fuerzas y un cambio en el pacto, donde el Partido Libertad y Refundación asume una posición favorable, y es justo ahí, no antes ni después, que aparecen las iglesias, y entonces se percibe que el llamado de las iglesias de ir a las calles no responde a un atributo democrático, sino a un sentido de oposición un poco pasiva, pero oposición al fin y al cabo a ese cambio de correlación de fuerzas. Entonces creo que las iglesias asumen un posicionamiento y una visibilidad en un momento inoportuno. Y también hay que decirlo, tanto las iglesias como los partidos tienen el derecho de ir a las calles, pero la calle también tiene un momento convocante y un momento oportuno para cada actor. Yo creo que a cualquier hondureño le incomodaría ver a los partidos políticos participando en Semana Santa en las calles y queriendo quitarle el protagonismo a la fe. ¿Cómo tan inoportuno es ver a las iglesias en pleno proceso electoral queriendo movilizarse cuando claramente eso genera un sesgo político y un sesgo partidario? Porque mire, al final el gran problema acá es que si nos devolvemos a la Biblia, Cristo multiplicó panes y peces, pero aquí hay políticos que en nombre de Cristo quiere que se le multipliquen los votos, y se está dando una instrumentalización de la fe, que es una fe totalmente inoportuna, porque al final Jesús cambió el mundo sin ser candidato, pero aquí los candidatos quieren instrumentalizar el nombre de Jesús para poder ganar una elección, y están volviendo a la iglesia y a Jesús mismo en un candidato. Y yo creo que aquí hay que hacer una reflexión profunda, porque finalmente el Estado hondureño es un Estado laico, pero no es un Estado sin fe. Mire, este es un Estado donde un católico, un evangélico, un musulmán
tienen los mismos derechos. O sea, el Estado laico lo que hace es generar equilibrios, ya que no importa la religión, todos los hondureños y extranjeros que viven acá tienen los mismos derechos al margen de la ley, al margen de la fe. Entonces, es importante evidenciar eso, es importante dejar en claro que las iglesias son un actor importante en nuestra sociedad, pero creo que los liderazgos religiosos se están movilizando en una dirección donde desafortunadamente la polarización política está penetrando la cohesión de las iglesias mismas. O sea, nosotros estamos viendo una iglesia evangélica que empieza a mostrar fisuras entre unas iglesias que dicen que sí van a ir a marchar y otras iglesias que dicen que no van a ir a marchar. En la iglesia católica ahí es más cohesionado, pero también ya han salido sacerdotes a decir que no van a ir a marchar. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar con esos líderes religiosos que piensan de una manera distinta a como piensa su feligresía? Finalmente, la gente puede cambiar de partido, pero la gente no va a cambiar de Dios. La gente sigue creyendo en su fe y la iglesia tiene que entender que hay liberales, hay nacionalistas y hay gente de libre en las dos iglesias. Y si los líderes siguen en esta apuesta de intentar darle un sesgo político y una simpatía política a la marcha, creo que los que van a salir divididos no son los partidos, sino las iglesias. Usted dijo algo muy importante, la iglesia, un actor importante. Doña Berta, las iglesias, estos dos sectores se están aprovechando de la fe del pueblo hondureño. Bueno, en primer lugar, yo quiero recordar el llamado que nos dejó Tomás Nativi y el significado del llamado de Tomás Nativi, que en las calles está el poder. Pero cuando él se refiere que en las calles está el poder, a quien llama es al pueblo que no es escuchado, pero no llama es un sector donde está lleno de privilegios y quiere imponer su criterio, pero además un sector como el sector de las iglesias, que ahorita realmente el rol y el papel que han asumido desde mi punto de vista es condenable, porque ya tomaron una opción partidaria, y una opción partidaria que más allá, creo, de partidaria, sino una posición de clase, porque para ellos es defender lo que han venido defendiendo y disfrutando a la vez. Han disfrutado de todos esos beneficios que le han dado estas cuantas familias, porque realmente eso es lo que ha pasado, y ellos ya miran que el púlpito, porque donde deben estar, donde deben hablar, es en el púlpito, pero que salgan de ahí a la calle a hacer actos de provocación cuando el país está en crisis, por favor, me parece que ellos están desesperados porque ya ese manejo del púlpito sienten que no les está dando resultados para atomizar al pueblo hondureño, porque desde ahí lo que se han hecho siempre es atomizar al pueblo, y en nombre de la fe, y además no es en nombre de la fe, es que el problema aquí es que los jerarcas, la oligarquía, digamos, que está dentro de la Iglesia Católica, ellos no hacen que uno tenga fe y confianza por lo que ellos dicen en Dios, sino que ellos lo que hacen es y le meten miedo, o sea, venden a un Dios que es severo, ¿no? Y que la población le tenga miedo. Por eso es que ahorita ellos están en una forma desesperada, salen a la calle, porque además saben también que han perdido mucha credibilidad, porque ellos han venido asumiendo roles que no van a favor de la vida, no van a favor de la libertad. Si no, miremos, por ejemplo, en los años 80, ¿quiénes eran los que conformaban la APRO?
era la APRO, eran los jerarcas de la Iglesia Católica, ¿no? La Asociación para el Progreso y Desarrollo de Honduras, ahí estaban. Y cuando el golpe, otra situación terrible que uno vivió, que sufrió, y que eso no debemos por nada del mundo pensar que eso se pueda repetir. ¿Quiénes son los que intimidaron? ¿Qué fue lo que dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez? Lo hemos dicho muchas veces y la iglesia sabe que ahí perdieron porque ellos, por un lado, casi era que santificaban las atrocidades que se hicieron durante el golpe militar de Estado, y ellos saben que el pueblo eso no lo puede olvidar. Inclusive el llamado que hizo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez el día 5 de junio, que fue una de las manifestaciones más hermosas en cuestión de gente, de la ciudadanía que se volcó, cómo llamó y cómo bendijo inclusive las acciones que se hicieron después. Por ejemplo, nunca lo escuchamos pedirle al dictador de ese momento que parara las cadenas nacionales de los golpes, los toques de queda que hacía, que era donde más violaciones de derechos humanos se daban. El pueblo tiene la mente fresca. Yo sé que alguna gente va a decir que yo quizás soy, a saber, no, pero es que esas son las realidades. Nosotros no podemos hablarles con medias tibias, no con Berta, medias tintas. Mire, yo le digo a quienes nos escuchan, yo soy católico, soy devoto de la Virgencita de Chiquinquirá. Mi primer viaje que yo hago al iniciar el año es ir donde la Virgencita de Chiquinquirá. Tengo a mi hija en un colegio católico, jesuita. Entonces creo en la fe. Yo valoro guiar mi vida por mis ideas políticas, pero también por la fe. Y aquí el problema no es la fe. Aquí el problema es la instrumentalización política que se le está dando a la fe. Ese es el problema que hay. Y aquí no se trata de silenciar a las iglesias católicas y evangélicas. De lo que se trata es de que las iglesias no se conviertan una trinchera política de los propios partidos. Y hoy, Berta, hubo una marcha, y es una marcha que es un anticipo de lo que vamos a ver el 16 de agosto, porque en esta marcha cohabitaron liderazgos partidarios del Partido Liberal y Nacional, que claramente son candidatos porque no se puede negar, con llamamientos a la fe y alusión a las iglesias y la religión como un anticipo de lo que vamos a encontrar. Entonces, yo creo que es penoso, profundamente penoso, que los partidos políticos liberal y nacional tengan un doble discurso donde dicen, no voy a ir a las marchas religiosas, pero en las demás marchas participo y voy generando esa cercanía entre política y religión, como desconociendo de que la gente ante lo obvio está viendo cómo la iglesia está tomando partido de esto. Y yo insisto en esa idea de que la polarización política partidaria es tan fuerte que las iglesias, si no hacen un llamado a la unidad, van a terminar divididas, porque aquí lo que es un tanto irónico es que estamos viendo iglesias con un mensaje y una intencionalidad de dividir, cuando el llamamiento desde la fe a cualquier iglesia es unir a los hondureños. Ahí hay un sentido contradictorio, y puede que no todos los hondureños vayamos a misa los domingos, pero claramente que lo estamos viendo. Entonces tenemos una iglesia que no le habla a todos. Tenemos una iglesia que solo le habla a dos partidos. Tenemos una iglesia que no comparte la fe, que cree que la fe solo le pertenece a esos dos partidos. Tenemos una iglesia que no ve a todos como amigos. Tenemos una iglesia que ve como amigos al Partido Liberal y Nacional y como enemigos al Partido Libertad y Refundación. Yo creo que hay una iglesia que tiene que entrar en una profunda reflexión sobre su fe y sobre su propósito social, porque
es indudable el profundo ambiente de instrumentalización de la fe, y creo que es profundamente reprochable que los liderazgos religiosos se presten para ello. Ya lo decía doña Berta, es condenable el papel que está tomando la iglesia en estos momentos, pero le consulto, este manejo, esta posición partidaria que usted ya menciona que ha tomado la iglesia, ¿obedece, doña Berta, a una estrategia de la oposición de cara a este proceso electoral de noviembre? No hay duda, no hay duda. Lo que pasa que hay para mí están desesperados y están sacrificando lo poco que queda de la iglesia y están jugando con la fe. Y la fe de la gente, ellos piensan que sacando a la iglesia y sumándose, porque para que no luzca en soledad, sumándose, pero algo que me parece a mí, que sí ellos están convencidos que el 16 se les va a llenar de gente. Porque si la iglesia llama y hacen lo que han prometido hacer, que es ir a orar por Dios, ¿por qué no se ponen a orar donde les corresponde? Tienen que orar dentro de las iglesias. La calle no es para ellos, la calle es para el pueblo cuando siente que sus derechos están siendo violentados o para hacerse sentir. Y ese es un tema que nosotras no debemos como ciudadanas y ciudadanos dejarnos arrebatar el espacio nuestros espacios cívicos, que es el espacio de la calle para decir, para hacer. Y ¿qué es lo que ellos están retomando y viendo? Durante el golpe fueron cualquier cantidad de acciones en la calle que se hicieron, la manifestación. Ellos supieron y vieron que por muy fuerte que fueran la represión que implementaban, la gente resistió hasta vencer, hasta lograr que la dictadura se cayera. Y entonces ellos, en este momento, haciendo uso de la fe de la gente, no tienen algo más que ofertar, que es la iglesia, y en esa se van a insertar los dos partidos políticos que de una u otra forma se sienten que están en este momento con desventaja, porque aunque mediáticamente los medios corporativos colocan la agenda y dicen que los buenos son los que no están y los malos son los que están ahorita y que no hay que votar porque son malos, porque además son comunistas, porque además va a venir Maduro, porque además va a venir Venezuela, porque además un poco de cosas, todavía están pensando que el pueblo hondureño es tonto. Nos están irrespetando. Sí, y mire, Berta, y Rixi, que también acá, en medio de estas marchas también ha aparecido una sensación de una iglesia que se percibe distante al propósito, al origen y a la historia de la fe cristiana. Si hay algo que siempre ha unido y ligado a la iglesia con la humanidad, es la vocación por sacar a los pobres de la pobreza y por estar cerca de los pobres. Exacto. Y hoy es profundamente disgustante e incómodo ver una iglesia que reniegue de los pobres, porque históricamente la pobreza moldeó la fe. Miren, el cristianismo usó como símbolo el pescado, no solamente porque el acrónimo se relacionaba con Jesús, no, sino porque Jesús decidió multiplicar los panes y los peces, no porque le antojara multiplicar peces, es que en la Palestina y el Mediterráneo antiguo, la carne más barata y la carne a la que podían acceder los pobres era el pescado. El pollo, las cabras, los ovejos eran demasiado caros. La única proteína que podía comer un pobre en el Mediterráneo y en el Asia antigua eran pescados.
Y Jesús multiplica panes y multiplica peces porque eso era lo que comían los pobres. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres. ¿Cuál es uno de los votos que hacen los sacerdotes? El voto de pobreza. Entonces, hay una profunda relación histórica entre la iglesia y la pobreza, y hoy vemos una iglesia que reniega de los pobres, porque es una iglesia que también percibe que hoy en el país las voces de los pobres están más representadas en el Partido Libre que en el Partido Liberal y Nacional. Pero miren, en un país donde la pobreza desafortunadamente sigue siendo del 60% o más, hay pobres en el Partido Liberal, en el Partido Nacional y en Libre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en Libre los pobres tienen voz, una voz incómoda que se llama colectivos, y que algunos han estigmatizado las voces de los pobres en estos colectivos, construyendo una sensación de violencia, y en los otros partidos los pobres siguen preservando y reproduciendo unas relaciones de subordinación. Yo creo, Berta y Rixi, que el tema de la pobreza es lo que está poniendo la gran tensión entre los partidos y la fe. Claro. Y desafortunadamente hoy tenemos una iglesia que reniega del propósito por el cual existe para nosotros como humanidad. Y respeta a las juventudes especialmente, a los jóvenes como vos, Héctor, que entienden bien la dinámica. Y no por eso es que quiere que no piensen que sos comunista. Entienden bien la dinámica y del lado de quién está. Y porque ya uno reiteradamente no necesita decirlo del lado de quién está. Uno tiene que estar siempre del lado del pueblo, del lado del oprimido, del lado de los pobres. Y eso es ser un buen cristiano, no es ser un buen ateo, ni es un buen comunista, es un buen cristiano, el que siempre está al lado del pueblo, al lado de los que sufren. Y hoy, a mí, este papel que ha asumido la iglesia, pues me preocupa. Y nos preocupa, ¿por qué? Porque está irrespetando el sentimiento de la gente, está irrespetando el pensar de los ciudadanos y las ciudadanas. No es que le digamos que se quede, pues que ya decidió ir a marchar junto a los que siempre ha estado, que es el Partido Liberal y el Partido Nacional, para que vuelva a ser lo mismo este país, para que no tenga ninguna posibilidad de levantarse y de ver que hay opciones, que la gente sepa que hay opciones. Lógicamente, pues yo sí considero que va a tener un costo enorme y un costo político y moral la iglesia de continuar con esa posición de proteger a los que no necesitan proteger. Quien se necesita proteger es al pueblo, es a los ciudadanos, a los pobres, y además se necesita también proteger la soberanía del país. Si la iglesia está protegiendo a esto, es porque quiere que la soberanía del país siga como una mercancía, como la tenían, como la han tenido en estos recientes años atrás. Así pues, que yo creo que vos estás desesperada porque quiere que nos callemos, pero porque ya el tiempo se nos va. Es terrible, ¿va? Pero no sé, Rick, si se quería. Yo estaba pensando en lo que dijo el licenciado Héctor, que los sacerdotes hacen voto de pobreza. Yo me pregunto si el cardenal haría ese voto. No, y es que no solamente es que tienen que hacer un voto de pobreza, es que el sentido social de la fe y de todas las iglesias está alrededor de eso. O sea, la iglesia no necesita estar del lado de donde los privilegios han sido excesivos. La iglesia necesita estar del lado de donde las oportunidades siempre han estado ausentes, y por eso es que yo creo que las iglesias en el marco de esta marcha, y una iglesia donde muchas veces se habla más de la penitencia que del perdón, donde muchas veces se habla de una fe ahistórica, es importante que en este tema de la pobreza, donde esto ha sido un flagelo histórico, también la iglesia haga un llamado a la humildad y al perdón. Yo creo que en este país es bueno
particularmente estos líderes religiosos que han renegado de los pobres, que pidan perdón. Claro. Yo creo que el perdón es importante, y a propósito de lo que hemos hablado, la memoria tiene que seguir viva, y esto tiene que ser algo en lo que se necesita ver un cambio de dirección, porque pareciera, y creo que todos sienten eso, que hay una iglesia que se siente muy cómoda cerca de los ricos, pero muy incómoda cerca de los pobres. La verdad es que Dios no está inscrito en ningún partido, No. pero el Partido Liberal y el Partido Nacional parecen que quiere que así parezca, ¿no? O sea, nuestro Dios, nuestra fe, no pertenece a ningún partido, y no importa si usted es de Libertad y Refundación, del Partido Liberal, del Partido Nacional, la fe y las creencias le pertenecen a todos, y a lo que uno como persona quiera creer, y no a lo que un líder religioso imponga como idea. Le quiere imponer, y por eso es necesario que en el marco del tema de trabajar temas de memoria, nosotros invitamos para que la gente esté atenta y vaya a las convocatorias que se le hace desde el Poder Popular para ver el documental Ecos de la Memoria, y ahí uno se va a dar cuenta realmente que se necesita mucho por saber y mucha justicia por distribuir. Por eso también en este marco es que el 29 en Plaza de los Desaparecidos vamos a darla en plaza pública, que es el día antes del Día Nacional y el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, y pidiendo también y demandando que se apruebe, hay que aprobar la ley para marcar un antes y un después, para hacer cambios estructurales en temas de derechos humanos, la ley conocida popularmente Ley de Víctimas. Así es, y agradeciéndole al licenciado Héctor Soto por habernos acompañado en este espacio de Memoria del COFADE. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Esperamos que no sea la última, ¿verdad, doña Berta? No, ahora lo vamos a ver. Bueno, hay que pensar que está dispuesto, que no le dio temor. Claro, siempre. Para COFADE siempre. Gracias. así es. Me despido con estas palabras, que la memoria tiene que seguir viva, y nos vamos, no sin antes recordar a esos hombres y mujeres que fueron detenidos, desaparecidos durante la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el mes de agosto. Buenas noches. Yadira Villalta, salvadoreña, desaparecida en Tegucigalpa el 5 de agosto de 1981 junto a 8 ciudadanos de ese país. Jorge Manuel Morales Alvarado, ecuatoriano, secuestrado el 8 de agosto de 1981 junto a 2 hijos de Yadira Villalta por hombres armados que pertenecían a la DNI. Jorge Zavala Uraque, hondureño, desaparecido el 8 de agosto de 1981. José Eduardo González y Narciso López Ayala, ambos hondureños, fueron desaparecidos el 10 de agosto de 1981 en Comayagüela por agentes de la DNI. David Ayala, hondureño, desaparecido en San Pedro Sula por agentes de la DNI el 10 de agosto de 1981. Domingo Eleuterio Rodríguez, hondureño, desaparecido el 5 de agosto de 1981. José Eduardo Becerra Lanza, hondureño, desaparecido en Tegucigalpa el 1 de agosto de 1982. Germán Pérez Alemán, hondureño, desaparecido en Comayagüela el 18 de agosto de 1982. Teresa de Jesús Sierra Alvarenga, hondureña, desaparecida el 31 de agosto de 1982 en el barrio Villadela de Comayagüela. María Candelaria Muñoz, hondureña, desaparecida el 8 de agosto de 1987 en los predios del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas. Heriberto Carrillo Escobar, desaparecido de la colonia Villanueva de Tegucigalpa el 7 de agosto de 1988. Óscar Alfonso Flores Castellanos, desapareció el 22 de agosto de 1988 en la colonia San José de la Peña de Comayagüela. Carmen Euceda, desaparecida el 30 de agosto de 1988 en la 7ª avenida de Comayagüela.
Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras presentó Voces contra el Olvido. Porque mirar hacia el pasado es hacerle un homenaje al futuro del presente. El programa